peligrosas, pero sí tuvo una inconveniente. Pero estamos acá para predicar. Lo que yo puedo hacer un poquito es predicar, amén. Y creo que Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, pero en este tiempo Dios está hablando a tiempo. Así que sal de tu silla, ve y saluda a 3 personas y dile: Dios quiere hablar a tu corazón. Vamos a salir de nuestra silla. Dios quiere hablar a tu corazón y te quiere empoderar en esta noche. Aleluya. Vamos, salga de allí. Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, y te quiere empoderar en esta noche. Mínimo 3 personas, amén. Mínimo 3 personas debe de saludar ahí. Me avisan si estamos en vivo para transmitir, compartir. Ahora vaya a su página de Facebook y vamos a compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Está en la página de ministerio, o tendría que estar en la página de ministerio. Si no está ahorita, en breve entra para que podamos compartir. Vaya a su Biblia en uno de los libros que verdaderamente está después de Hechos. Es el primer libro después de Hechos, que es Romanos. Lo curioso con este libro, que no fue aquí donde comienza el evangelio, sino que en realidad es en Romanos donde, porque es en Roma donde se predica los últimos mensajes del evangelio en el Nuevo Testamento. No fue en el primer libro, sino que fue en el último. En realidad en Romanos fue donde se predica el evangelio, lo último que sabemos del evangelio en el Nuevo Testamento. Pero me impacta porque como el Espíritu Santo, y ustedes entenderán cómo Dios hace a través de su poder y de su presencia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Hemos estado hablando del poder, hemos estado hablando de la unción, hemos estado hablando del empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pues esto es lo que sucede exactamente y nos habla exactamente en estos versículos cuando lo leemos. Vamos a ponerlos en pie para empezar esto y levante su Biblia bien en alto. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Levante su Biblia bien en alto y diga conmigo: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo, y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. En ella está la palabra de Dios para mi vida y sobre mi vida. Y lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. Oiga bien, ¿quiénes creen que se cumplirá? Lo que Dios ha dicho acerca de ti tendrá cumplimiento, iglesia. Amén, tendrá cumplimiento. Oiga lo que dice y escuche, porque siempre esto lo podemos de memoria, lo sabemos de memoria, lo recitamos de memoria, pero hay algo bien extraordinario, hay una clave aquí que debemos de ponerle atención como iglesia. En el versículo 16 inicia diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga bien, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por, diga conmigo, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela el evangelio? Por fe. ¿Para qué? Para fe. ¿Y cómo vivimos? Por fe. Oiga bien, el evangelio, todo lo que tiene que ver con el evangelio consiste con la fe.
Tome asiento y el tema que vamos a usar en este día es el poder del evangelio. Bueno, en esta noche, el poder del evangelio. De verdad que el poder es una palabra muy amplia. Es una palabra que alcanza diferentes magnitudes según el entendimiento, según las capacidades y según los alcances, los talentos, las habilidades que las personas tienen. La humanidad entera, note esto, siempre ha buscado tener poder. Siempre ha querido tener poder. Los reyes han buscado poder. Los gobiernos han buscado poder. Los gobernadores en este país buscan poder. La gente que tiene dinero busca poder. El tener poder es algo que satisface muchas veces el corazón del individuo. El tener poder a muchas personas les da seguridad. El tener poder les ayuda a gobernar, a intimidar. E incluso muchos de nuestros países fueron colonizados, fueron alcanzados por los españoles, por Francia, por Inglaterra, y ellos lo que vinieron fueron a conquistar esos lugares por medio de su poder. O sea, el poder no es algo nuevo. El poder, la gente, el humano siempre ha querido y ha anhelado tener poder. Pero el poder del humano es limitado. Hay un poder que no es natural. Hay un poder que no es normal. Hay un poder que es indescriptible. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Es incomprensible, es inentendible, porque no lo puede tener toda la gente. Oiga bien, no se puede comprar con dinero. Oiga bien, puede ser accesible por todos, pero no lo pueden tener todos. Tú no necesitas tener dinero para tener el poder del Espíritu Santo, para experimentar el poder del Espíritu Santo. Tú no necesitas, oiga bien, tener educación, tener nivel social o estatus social más alto que otros para tener el alcance de experimentar el poder del Espíritu Santo. Todos los demás poderes en la tierra, oiga bien, son accesibles por gobiernos, por dinero, por posiciones, por estudios, por capacidades, pero no el poder del Espíritu Santo. Wow, alguien le da un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Y si usted entiende lo que le estoy diciendo, usted debe de meditar. Usted no le puede decir a Dios, porque yo soy el más rico, deberías de darme más de tu poder. Deberías de capacitarme más, deberías de empoderarme más. Porque yo me porto mejor, porque yo soy más santo, tú me deberías de dar más poder. Y yo debería de ser más poderoso que todo lo demás, porque yo me porto mejor y yo soy más santo. ¿Sabe que en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu Santo da los dones conforme Él quiere y de acuerdo a la capacidad de la persona? Y es impactante lo que le voy a decir, pero esto no comienza en la iglesia. El poder de Dios siempre se ha querido mover sobre la humanidad de una manera extraordinaria. Cuando usted mira que Israel es llamado de la esclavitud y es libertado por Moisés, Moisés entra en un proceso con el pueblo de huir de Egipto, de salir de la esclavitud. Oiga bien, e inmediatamente entran al mar. El poder de Dios abre milagrosamente el mar por enfrente de ellos. Y después, oiga, después se levanta una gran nube. Usted lo puede leer en el libro de Éxodos.
se levanta una nube y dice que se pone entre los egipcios y la retaguardia, la parte de atrás, esos millones de personas que empiezan a caminar, a caminar entre el mar, entre las paredes de agua, oiga, gigantescas, empiezan a caminar, algo que nunca ellos habían visto, algo que nunca habían experimentado. Ellos empiezan a caminar y a desfilar, tenían a los egipcios atrás siguiéndolos, pero hubo una nube que se pone entre los egipcios e Israel, y dice que era tan grande y tan poderosa que no era manera que los podían alcanzar. Y después esa nube se queda con el pueblo en el campamento, en el desierto. Y no solamente se hace nube, sino que durante la noche se convierte en una columna de fuego. En una columna de fuego. Oiga, cuando en la noche era fuego y en el día era nube. Y posaba sobre Israel, y cuando Israel construye el tabernáculo, la nube estaba reposando sobre el tabernáculo. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Y esa nube, oiga bien, esa nube representaba al Espíritu Santo. Esa nube representaba la unción y el poder de Dios con el pueblo. Esa nube representaba, oiga bien, la autoridad de Dios visible con ellos. ¿Y saben lo que me impacta? Que ellos acababan de salir de la esclavitud. Acababan de salir de ser esclavos. Y es curioso, pero es lo mismo que sucede en el libro de Hechos. Cuando el cristiano sale de la esclavitud del mundo y viene a Cristo, somos bautizados. Israel cruza por las aguas, oiga bien, se abre el mar, Israel cruza por las aguas, y después de cruzar por las aguas Israel, viene la nube representando al Espíritu Santo para empoderarlos y para estar con ellos, pero no directamente a ellos, sino que para cuidarlos, porque el Espíritu Santo no venía sobre las personas y no reposaba sobre las personas en ese entonces, sino que solamente con el sumo sacerdote. Y Dios hablaba con el sumo sacerdote, y Dios hablaba con quien Él quería. Pero reposaba la nube. Cuando salen de las aguas, la nube se mantiene con ellos. Y nuestra fe es exactamente igual. Nosotros salimos, oiga bien, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro Redentor. Oiga, nos saca de la inmundicia, nos saca del pecado, nos saca de la esclavitud del pecado. Luego nos venimos y nos bautizamos en agua, ¿verdad que sí? Nos bautizamos en agua y luego somos bautizados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora no está con nosotros ni en forma de paloma, ni en forma de nube, ni en forma de fuego, aunque eso lo representa simbólicamente, pero ahora no está con nosotros de esa manera. Ahora está con nosotros como el poder, la unción y la autoridad y la deidad de Dios en nuestras vidas. Alguien que le adore al Rey, imagínate. Dios es tan santo y tan poderoso que Él dice, yo quiero que mi poder se mueva en la humanidad. Wow. Y es algo milagroso, inentendible. Por eso le digo que ese es el único poder que usted no puede comprar con dinero. Usted no puede comprar con títulos, usted no puede comprar con nada, porque fue Jesús que dijo que daría ese poder. Y es curioso, pero el versículo con el que yo inicié temprano leyendo es una ordenanza. Jesús dice que íbamos a recibir poder cuando vendría sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, o sea, y vamos a hablar desde Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Y el versículo que leemos aquí en Romanos dice que ese poder, oiga bien, que el evangelio es poder de Dios. Pero no es poder de Dios para cualquiera, es para el que cree. Imagínate cuando comienza ese poder a moverse en Pedro, luego en Bernabé, en Jacobo, en Juan,
y ese poder se empieza a mover después de que el Espíritu Santo viene en el día del Pentecostés. Esta gente ponía manos sobre los enfermos y sanaban. La sombra de Pedro dice que caminaba y la gente sacaba a los enfermos a la calle, y cuando Pedro pasaba, dice que su sombra tocaba a los enfermos y eran sanos. Esta gente hacían discursos y miles se convertían, porque el poder de Dios se movía a través de ellos. La unción de Dios estaba con ellos. La unción, la autoridad y el poder de Dios era palpable en ellos. Y yo tengo una buena noticia: esa es la historia de ellos, pero también en nosotros el Espíritu Santo debe de tener una historia para nosotros. Tú también tienes ese poder, tú también tienes esa unción, tú también tienes ese llamado, no solamente a sentirlo, sino que también a honrarlo, a representarlo, a predicar ese evangelio de poder, a poner manos sobre los enfermos, a declarar que los endemoniados son libres, a declarar que el perdido es sano y también es salvo por la unción del Espíritu Santo. Ese poder está en nosotros, pero tienes que creerlo. Es por fe, es por fe. Imagínate, alguien que quizás no sabe ni leer mucho puede tener el poder de Dios para libertar endemoniados. Wow. Porque el poder de Dios se mueve diferente que el poder de la tierra. El poder de la tierra controla, esclaviza. El poder de Dios salva y liberta. Toca a 3 personas y dile: el poder de Dios liberta. El poder de Dios liberta. El poder de Dios liberta. El poder de Dios nos guía. El poder de Dios nos satura de su presencia. Estos hombres comenzaron en el libro de Hechos y se expandieron a diferentes lugares. Mira, el evangelio comienza en Galilea y Judea. ¿Ok? Que eso más tarde se convierte en Jerusalén. Atención a esto, ponga atención a esto, porque de repente a veces un poquito de historia es necesario saberlo y entenderlo para que haga sentido cuando leemos estos versículos. El evangelio comienza en Galilea, ¿ok? Y Judea, lo que más tarde se convierte en Jerusalén. Después el evangelio llega a Samaria, y después de llegar a Samaria, los viajes misioneros que hace Pablo lo expanden hacia otros lugares, como a todo el Mediterráneo. Y ellos, los otros apóstoles, hacen otros viajes misioneros. No lo dice la Biblia de todos, pero estoy seguro que ellos hicieron también viajes misioneros a diferentes lugares. La Biblia nos muestra los viajes misioneros de Pablo. Pero no solo fue Pablo el único que predicó el evangelio. Pablo escribe las cartas, las epístolas, pero todos los apóstoles se expandieron, se fueron a diferentes lugares y fueron a predicar, porque se tenía que cumplir lo que Jesús había dicho, que tenía que llegar el evangelio a todo lugar del mundo. Entonces Pablo se expande y llega el evangelio al Mediterráneo. Después llega a Antioquía, después a las provincias de Asia, donde se predica a Éfeso, a Corinto, a Atenas, a Filipo y todas las iglesias de Roma. Empieza a llegar el evangelio hacia Roma. No fue primero que llega a Roma, fue el último lugar en el Nuevo Testamento que llega el evangelio. Y en Roma era un imperio, ¿ok? Era un imperio que dominaba. El imperio romano tenía poder sobre todo lugar en ese tiempo. Aunque usaban el idioma griego para escribir, para hablar, para hacerlo como oficial, todo, el imperio romano dominaba todo. Y es por eso que Pablo empieza a hablarles del poder y les empieza a decir: hay un poder más grande, hay algo más poderoso que no lo tienen ustedes, sino que ese poder viene a través del evangelio, a través del poder de Dios. Oiga, tan poderoso es el evangelio que cuando llegó a su vida, el que era borracho fue libre y nunca más volvió a tomar. El que era drogadicto fue libre y nunca más volvió a usar droga. Oiga, el que era pandillero fue libre y todos esos demonios salieron de él. Y ahora es un hombre, un padre, una madre. Ahora es un buen hijo, un buen ciudadano.
No podía hablar, imagínate, no podía hablar sin decir malas palabras. De cada 10 palabras que decía, 5 eran obscenas o ofensivas o malas. Y hoy dice, aleluya, gloria a Dios. Dios es santo, poderoso, porque Dios cambió. Oiga, no solamente una alegría, también cambió su hablar. Ahora, ¿cómo se compra eso? ¿Cómo se recibe eso? ¿Cómo se recibe de que aquel que no valía nada, ahora Dios lo alcanza, lo cambia, lo usa, lo respalda? Mira, no tenía valor y ahora lo hace importante por la sangre de Cristo. Eso solamente viene a través del poder del Espíritu Santo. Y ese testimonio que ahora tenemos y lo que ahora somos, brilla y alumbra para con los demás. Brilla y alumbra para los demás y somos como testimonio para esa gente. Y ahí se cumple lo que Jesús dijo, que iríamos por todo el mundo. ¿De cuántos países hay aquí? En esta iglesia casi hay de 10 diferentes países. Mira, y el evangelio un día llega a España y llegó a Inglaterra. Inglaterra trae el evangelio a Estados Unidos y luego Estados Unidos lo expande a todo Centro y Suramérica, y así un día se abrió una iglesia allá en tu barrio, en tu ciudad, y tú escuchabas alabanza, veías esas campañas donde habían milagros, habían predicadores invitados, Dios te hacía la invitación a través de alguien y tú decías, no estoy listo, no estoy preparado para aceptar a Jesús, pero un día se llegó la fecha más importante donde tú tenías que ser una nueva criatura, y el poder del evangelio no solamente te alcanzó, sino que te bautizó. El poder del Espíritu Santo te hizo una nueva criatura, te levantó, te libertó, y ahora estás caminando en el camino hacia la salvación. Y ahora hablas a los que están perdidos y le dices, mira, Dios te cambia, Dios te salva, Dios te restaura, Dios te sana, y te llaman a ti para que ores por el enfermo. Alguien que diga amén conmigo. Imagínate lo que hace el poder de Dios. Te llaman a ti para pedirte un consejo. El que no valía nada, ahora le llaman para aconsejar. Imagínate. Wow. ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? El único que pudo hacerlo fue Dios. Imagínate, nadie podía hacer nada así por ti. Hay gente que ha intentado ir a Alcohólicos Anónimos y salen peor, hermano. Hay gente que ha buscado la psicología y salen peor. No estoy diciendo que hay cierta psicología que ayuda y funciona, pero siempre creemos y declaramos esto: la psicología llega a la mente del ser humano, pero el poder de Dios, la unción de Dios, oiga, la autoridad de Dios, el ADN de Dios entra a lo profundo del ser humano. No nos repara, nos hace nuevos en Cristo Jesús, porque somos nueva criatura. ¿Y cómo sucede eso? Sucede porque el Espíritu Santo es real. Las obras redentoras de Jesús suceden en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder de Dios es real. El poder de Dios es real y lo necesito en mi vida. Mira, si hay algo que tiene que la iglesia no solamente experimentarlo, pero también vivirlo, es el poder de Dios. No tenemos un evangelio raquítico, no tenemos un evangelio sin poder, no tenemos un evangelio de acomodamiento, tenemos un evangelio poderoso en Cristo Jesús, un evangelio de victoria, un evangelio de conquista, un evangelio de avance, un evangelio de más, un evangelio creyendo que Cristo viene, pero mientras viene vivimos gozosos en la tierra, porque el evangelio te trae gozo, el evangelio te trae
paz, el evangelio te trae felicidad, el evangelio te trae libertad, el evangelio te une, el evangelio te levanta, el evangelio te restaura, el evangelio te limpia, el evangelio te cambia. ¡Oh, aleluya! Y el evangelio no existiera si no existiera el Espíritu Santo. Imagínate lo siguiente: en el Antiguo Testamento Dios hablaba con el sumo sacerdote, Dios hablaba con los profetas, Dios hablaba con los reyes, Dios hablaba con los jueces. Y en el Nuevo Testamento Dios dice: no solamente voy a hablar con el que tiene fe en mí, pero también mi poder se va a libertar para que me sientan, wow, para que me reciban, para que me tengan. Por eso dice Corintios que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen al Espíritu de Dios? La iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo para nos empodera, nos capacita. Es a través del Espíritu Santo que recibimos ministerios. Es a través del Espíritu Santo que recibimos dones. Es a través del Espíritu Santo que recibimos fuerzas nuevas. Es el Espíritu Santo que nos habla. Es el Espíritu Santo que nos llena. Es el Espíritu Santo que nos liberta, iglesia. Es el Espíritu Santo. No es, oiga, no es la Virgen. No es el santo que creía. No es la buena suerte. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, que es real, es poderosa, es palpable, es viva, es eficaz. Apláudele al Espíritu de Dios en esta noche. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. El evangelio es poder. Y Pablo quería hacer énfasis que la iglesia en Romanos entendiera, y que los romanos entendieran que cuando Pedro llega ante aquel paralítico y le dice: no tengo dinero, oiga, no tengo nada que darte, pero lo que sí puedo darte es lo que tú necesitas. Levántate y anda. Y lo sana, y luego le predica. ¿Y qué es lo que hace ese paralítico? Se va corriendo y se desapareció. No. ¿Qué es lo que hizo? Se metió al templo a mostrarles que lo que antes él era alguien que pedía limosna, estaba enfermo, estaba paralítico, pero ahora se mete gritando, saltando y adorando a Dios y diciendo: uno me salvó, uno me sanó, uno me restauró, uno, yo no sé quién era, mira, pero aquel oró por mí y yo fui sano. ¿Cuánta gente has orado tú por ellos y han sido sanos? Yes. Por cuánta gente, mira, no sé si a ti te ha pasado, pero vas en un lugar y tú dices: tú no vas ni vestido ni como cristiano. Pero tú sabes que al cristiano que tiene el brillo del Espíritu de Dios, lo conocen, ande como ande. ¿Sí o sí? Donde quiera que ande. Tú quizás andas con ropa de trabajo, toda pintada. Quizás andas, mira, no pareces cristiano en nada. Pareces como que eres pintor o estás en la limpieza o estás como cocinero, pero no parece nada. Pero alguien te dice y empieza a hablar contigo, quizás en el bus, quizás en la parada del bus, quizás en la tienda, quizás en el banco. Yo no sé si te ha pasado, pero te empieza a decir, alguien empieza a contarte algo que quizás anda amargado, anda frustrado, anda cargado y quiere sacar ese dolor, y tú lo escuchas y después termina diciéndote: usted es cristiano, ¿verdad? Usted es cristiana, ¿verdad? ¿A quién les ha pasado eso? Espero que les pase a muchos, porque si la gente no lo conoce como cristiano, estamos en problemas. ¿A quiénes les ha pasado que sin usted decir mucho, la gente le dice: usted es cristiano, ¿verdad? Usted es cristiana. Oiga, yo deseo y declaro que el mundo lo conozca a usted como cristiano. No vaya a usted a estar confundido en las tinieblas, no. Nosotros si andamos en tinieblas, pero no somos tinieblas, somos luz en medio de las tinieblas. Y el poder de Dios hace eso. El poder de Dios te da gracia. Hello. El poder de Dios te da favor. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Y muchas veces no lo valoramos.
Pero el Espíritu Santo nos promueve, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo te capacita. ¿Sabes quién, por medio de quién viene la inteligencia y la sabiduría? Es a través del Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 33, por ahí 32, si no me equivoco, aquellos que iban a diseñar el tabernáculo, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio, oiga bien, los dio que fueran ingenieros. Ellos no fueron a ninguna universidad. El Espíritu Santo los hizo ingenieros. Y dice que ellos pudieron diseñar todo lo que tenía que ver con oro, con plata, con bronce, que se iba a poner en el arca del pacto y en el tabernáculo. ¿Y sabes quién los empoderó y los capacitó? El Espíritu Santo. O sea, antes de salir de este lugar, tú tienes que entender que el Espíritu Santo, número uno, es vivo, existe, es mi amigo, es la persona que representa a Dios en la tierra y que está con nosotros todos los días. Jesús dijo, yo me voy a preparar moradas para con el Padre, pero dejaré a otro Consolador, que será el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que tenemos ahora como iglesia. Es el Espíritu Santo que tenemos como iglesia. Y tenemos que saber que cuando tú te sientes débil, tú puedes ir a Él y decirle: Espíritu Santo, fortaléceme. Si te sientes cansado, puedes decirle: dame ánimo. ¿Quiénes están cansados hoy? No físicamente, espiritualmente. Porque el cansancio físico, el Espíritu Santo se lo puede quitar, pero también el sueño cuando ya vaya a dormir. Pero hay un cansancio espiritual que es mucho más pesado que el cansancio físico. Y si usted entrega ese cansancio espiritual, el Espíritu Santo lo fortalece, lo llena de su poder. ¿Sabes qué también hace el Espíritu Santo? Aviva el fuego en nuestras vidas. ¿Sabes cuando? Yo no sé si usted se acuerda. Nosotros le llamábamos candiles, no sé cómo le llamaban allá en su tierra, pero el candil era esa cosita así de lámina, de aluminio, yo no sé ni de qué era, pero cuando se iba la electricidad, usted tenía un candil, usted tenía velas y le ponía gasolina o gas, era gas, ¿verdad? Era un gas que apestaba esa cosa, hermano. Eso huelía a demonio, hermano. Y usted le ponía y esa cosa echaba humo. No sé si a usted alguna vez le pasó que amanecía con humo en las cejas y todo, porque el candil echaba humo por todos lados, ¿me entiende? Pero luego más después salieron, hermano, esas lámparas así bien bonitas, que usted también le ponía un aceite a esas lámparas, y el que tenía esas lámparas es porque tenía un poquito más de dinero. Okay, y esas lámparas le ponían aceite y aquella lámpara bien bonita alumbraba y se iba la electricidad y usted solamente le metía fuego a la lámpara y esa lámpara de vidrio. ¿Se acuerdan quiénes tuvieron esa lámpara? Esa es que tenía plata, hermano. Porque los que no tenían mucho tenían candiles. Y usted amanecía, hermano, hasta con las cejas. Yo sé que algunos de los muchachos ni siquiera saben qué es. Un día debería traer, hermano Alfonso, algunos candiles por ahí para vender. Pero eso era la luz. Y cuando se le estaba apagando el fuego, ¿qué es lo que hacía? Usted destapaba y metía más gas. Igual funcionaba con la lámpara. Cuando se estaba terminando el fuego y las llamas empezaban a bajar, usted le ponía más aceite y alumbraba aquello bien bonito. Así mismo es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el fuego se te está apagando, se está bajando, es porque necesitas meterte más con Dios. Y Dios se necesita meter más en ti. Menos de ti y más de Él. Menos de ti, más de Él. Menos del mundo, más de Él. Menos de la carne, más de Él. Menos preocupaciones, más de Él. Menos carnalidad, más de Él. Mira, a veces hasta tienes que desenfocarte de todas las distracciones. Menos distracciones, más de Él. Porque las distracciones te pueden enfriar y te pueden alejar de lo de Dios.
Y no sabes cuánta gente yo tengo que dice, yo me acuerdo cómo Dios me usaba. Y yo digo, no vivas del recuerdo del poder de Dios, porque su poder sigue estando en el presente también. No podemos exagerar de cómo Dios nos usaba. Y ahora, pues si es el mismo poder. Ok, entonces, pero quizás las distracciones del mundo te tienen tan ocupado a tal grado que no hay poder. Esa llama se está bajando y tú no entiendes que las distracciones, los afanes, las ofertas del mundo, la sociedad, la presión social, la familia, el extra trabajo, todo te puede estar enfriando y no te das cuenta que se necesita meter más aceite para que la lámpara agarre y recobre una mejor llama y siga ardiendo en tu vida la unción de Dios en tu vida. Sí, porque muchas veces decimos el pecado, pero hay gente que no peca, no está haciendo ningún pecado deliberado, pero está entretenido en muchas cosas del mundo. Y la entretención, mira, hasta las cosas excesas buenas te pueden alejar de Dios. Hello. ¿Usted no conoce gente que es muy buena y no tienen a Dios en su corazón? Hay gente que es muy buena, hermano. Son bien comportados, bien disciplinados, son exitosos y no tienen a Dios. Porque hay una diferencia en ser bendecido económicamente y ser bendecido espiritualmente. Si yo soy bendecido económicamente y lo pierdo a Él, estoy perdiéndolo todo, hermano. Pero si yo lo tengo a Él y Él es lo más grande en mi vida y lo más poderoso y Él me ayuda a ser bendecido económicamente, entonces soy rico. Entonces es bueno. Pero si a pesar de todo lo que yo quiero, anhelo, lo pierdo a Él, disminuyo, se me apaga la llama, entonces tengo que buscar más de Él. Y hoy en esta noche yo te quiero decir que el mismo poder que estuvo con Israel en ese desierto, el calzado de ellos y las vestiduras no se envejecían. Les proveyó alimento, les proveyó bendición, les proveyó todo. Ese mismo poder está con la iglesia en este tiempo. Él es nuestro proveedor. Hoy no vas a ver una nube sobre tu casa. Hoy tú eres el portador de esa presencia. Hoy no vas a ver esa llamarada de fuego allá arriba de tu casa o arriba de tu cabeza. Imagínate, fuera bonito que pudiéramos distinguir. Mira esa llamita que anda el hermano, de acuerdo a nuestra vida espiritual. Pero a veces no, a veces aparentamos, a veces vemos como que somos, wow, llamarada de tú y esto y lo otro. Usted no conoce gente que cuando le dan el micrófono tiene una unción, wow. Pero en la silla ni levanta la mano. En la silla ni adora, ni brinca. Pero usted le da parte del micrófono, predica y enseña y todo eso. Y es unción de micrófono. Pero nadie allá donde estudia, donde trabaja, sabe que es cristiano. Hello. Hoy vengo a decirle y vengo a predicarle de que el poder de Dios es real. Y antes de salir de aquí, que entendamos y comprendamos que ese poder no es para que nos recordemos de lo que los grandes hombres de Dios hicieron, sino que es para ayudarnos a construir también historias poderosas en el presente, en nuestra vida. Vendrán luchas, pero con la unción del Espíritu Santo en tu vida saldrás vencedor. Vendrá oposición, pero a través de la unción del Espíritu Santo saldrás vencedor y avanzarás. Habrán muros por enfrente de ti, por la unción y el poder del Espíritu Santo los derribarás. Habrán Goliat por enfrente de ti, no usarás una onda, usarás el poder de Dios en tu vida y los derribarás. Si ves la diferencia, antes aquellos usaron onda, otros caminaron alrededor de muros, otros tocaron trompeta, otros usaron espada.
espada, otros declararon palabra. En nosotros está la unción del Espíritu Santo. En ellos se movía el poder de una manera diferente, pero el poder se sigue moviendo en nosotros de una manera quizás diferente. Aunque el método es diferente, el poder es lo mismo, el Dios es el mismo, la unción es la misma, la autoridad es la misma. Ponte en pie en esta noche, aleluya. No salgas de aquí de la misma manera como entraste. Si hay algo que el Espíritu Santo puede hacer en ti hoy, no salgas con la misma carga si te sientes cargado, porque el Espíritu Santo está aquí para quitar esa carga y libertarte. Wow. No salgas de aquí enfermo, porque el Espíritu Santo está aquí para sanar. No salgas de aquí sin salvación, porque el Espíritu Santo está aquí para salvar. No salgas de aquí, oiga, no salga de este lugar si usted sabe que hay algo en su vida que hoy Dios lo puede libertar y Dios hoy lo puede sanar, y usted sabe que necesita entregar eso a Dios. Pero sobre todo, no salga de este lugar con el mismo nivel de aceite, porque esa lámpara usted sabe a qué nivel. La pastora decía: Dios sabe cómo ofrendas y cuánto ofrenda y cuánto podrías ofrendar. Pero sabes que es el mismo Dios que también sabe si andas corriendo en low. Alguien se ha quedado sin gasolina algún día en el carro. Alguien se ha quedado sin gasolina. Mire, si le ha pasado una vez, se le perdona. Si le ha pasado ya 3, 4 veces, es descuido. Hay una gran diferencia en quedarse sin gasolina varias veces. Ya eso es un descuido personal, falta de atención. Y hay gente en el evangelio que está caminando en low por muchos tiempos ya y no se da cuenta que el combustible se le está terminando. Y estas vigilias, estos temas son para decirte: hoy te puedes empoderar, hoy te puedes llenar, hoy te puedes saciar, hoy puedes rebosar esa lámpara de aceite fresco en tu vida. Usted que estuvo conectado con nosotros, usted que ha escuchado o va a escuchar esta prédica, este tiempo de meditación para su vida, no pase por alto, ni ignore las ofertas extraordinarias que vienen de parte de Dios. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte, Dios quiere empoderarte, Dios quiere separarte, Dios quiere hacer mucho a través de ti. Y no es por accidente ni casualidad que lo que hoy hayas escuchado haya llegado a tu oído. Y yo declaro en el nombre de Jesús que no solamente llegue a tu oído, sino que penetre, entre, haga efecto en toda tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado con nosotros. Este fuerte aplauso es para ti desde Upper Marlboro, Maryland, para todo el mundo. Que Dios te bendiga.